Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarme. No importa el día o la hora, en qué momento usted vea esta reflexión. Lo importante es que usted sepa que la reflexión, cuando usted lee o escucha, sirve para cualquier día. Le da un gran mensaje todos los días. No importa la fecha, la hora o el día o el lugar, para donde estés. La palabra de Dios siempre tiene que dejarnos una gran enseñanza, y esa es la enseñanza que hoy vamos a aprender de Él. Estamos en el tiempo de Cuaresma. Es muy importante decirlo porque en este tiempo que la Iglesia Católica ha venido anunciando desde hace muchos años para acá, es el recordar ese misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y durante 40 días que padeció Jesucristo en el desierto, en tentación, pues la Iglesia Católica lo ha adoptado con 40 días para que nosotros lo vivamos, y por eso lo inicia con el miércoles de ceniza. Y esta Cuaresma de 40 días es un recorderis de que todos estamos en tentación, pero que todos podemos ganarnos la misericordia de Dios y el perdón si nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso Él nos recuerda, la Iglesia Católica nos recuerda todos esos pasajes bíblicos donde Dios es lleno de misericordia y amor por todos nosotros. Exalta a muchos que, habiendo pecado de una manera terrible, Dios les perdona. Exalta eso, pero también exalta las personas que, habiendo pecado, no se arrepienten y se han condenado. Eso es una cosa, pues, que ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. El libro de la sabiduría. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer del libro de sabiduría, pero antes de leer el libro de la sabiduría, permítanme mostrarles a ustedes quién escribió el libro de la sabiduría y por qué los hermanos separados lo quitaron de la Biblia, sabiendo que el libro de la Biblia tiene 72 libros y ellos le quitaron 7 libros. La iglesia, las protestantes, le quitaron 7 libros. Dicen que es la Iglesia Católica, antes por el contrario, la Iglesia Católica tiene toda la Biblia completa con los 72 libros, pero los hermanos separados le quitaron 7 libros. Vamos entonces a leer por qué le quitaron sabiduría. El libro de la sabiduría de Salomón es uno de los 5 libros sapiensales que describe el periodo de tiempo comprendido entre el año 150 al 130 antes de Cristo. Respecto a su autoría, se reconoce como anónimo y está escrito originalmente en el idioma griego. Se escribió de 150 a 130 años antes de Cristo. Y entonces la pregunta que se hace inclusive el padre Luis Toro: ¿por qué lo quitaron? ¿Por qué quitaron el libro de la sabiduría? No se reconoce quién lo escribió. La Iglesia Católica lo metió. Y ahorita vamos a descubrir por qué lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Entonces vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la sabiduría 2, 1a 12-22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. Imagínense de lo que se va a tratar. 150 años antes de venir Cristo a este mundo, ya estaba juzgado Jesucristo. Se decían los impíos razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de los enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? Es impresionante. Quiero decirles, al igual que muchos de ustedes, no sabía yo que existía el libro de la sabiduría. Yo no sabía, aunque sé que desde hace un tiempo para acá yo lo venía escuchando, pero yo nunca lo he leído. Nunca he leído el libro de la sabiduría. He leído Eclesiastés, he leído Proverbios, pero el libro de la sabiduría muy pocas veces lo he leído. Sin embargo, hoy, después de haber escuchado al padre Luis Toro, me doy cuenta, que el libro fue escrito 150 a 130 años antes de nacer Cristo. ¿Quién lo escribió? No se sabe. No se sabe quién lo escribió. Podríamos asumir que Dios inspiró a alguien para que escribiera ese libro y no lo mostró al mundo, sino que se encontraron ese libro. Y ese libro narra y cuenta, según lo que escuchamos, la muerte de Jesús. Estamos hablando del jueves y viernes santo. Estamos hablando de esos 2 días. Los 2 días, así dice. Póngale que lo que ocurre en esos 2 días. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Ahí es antes de la Semana Santa, antes, la vida de Jesús. Nos reprocha nuestra conducta y nuestra forma de ser. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. ¿Cómo puede una persona escribir 150 años antes algo que va a suceder? ¿Cómo? Eso es imposible. Y eso es increíble, que solamente Dios, que conoce y profetiza, es capaz de darle esa inspiración a una persona para que escriba algo así. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Lo que hemos venido tratando todos estos días, que Dios iba a ser juzgado porque Él curaba enfermos el día sábado y luego Él se proclamaba a sí mismo Hijo de Dios. Y Él les decía, bueno, si yo hiciera las obras por mí mismo, pues esas obras no tendrían validez, pero si las hago con el poder del Padre de Dios, sí tienen toda la validez. Entonces ustedes deberían más bien agradecer y bendecir a Dios porque ha hecho estas obras, pero ustedes nacen es para criticar. Y aquí dice algo tan parecido como eso. Y presume de tener por padre a Dios. Y ahora viene lo que va a suceder jueves y viernes santos. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará. Primero, engaña al pobre discípulo que lo engaña, y se me fue el nombre, que lo engaña y lo vende por 30 monedas de oro. Y luego viene este ladrón del lado derecho que dice, si tú eres hijo de Dios, entonces bájate de la cruz, bájate y sálvanos también a nosotros. Por eso dice aquí, veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Y dice aquí así, jueves santo, lo someteremos a ultrajes y torturas. Eso ya es viernes. Lo someteremos a ultrajes y torturas. Empieza jueves por la noche y termina viernes hasta las 11 de la mañana.
para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte, Viernes Santo, ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Y ellos no entendían cómo Dios iba a ser salvado. Jesucristo iba a morir en la cruz porque tiene que morir en la cruz. Óigalo bien lo que estoy diciendo. Jesucristo tiene que morir en la cruz. Si yo le hiciera la pregunta a un protestante, Jesucristo, si usted tuviera el poder, o se la hago a ustedes, muchachos, si ustedes tuvieran el poder de ir al pasado, un poder especial de ir al pasado con talentos, con fuerza, una especie de Superman yendo al pasado, ¿ustedes salvarían a Jesús de la cruz o no lo salvarían? ¿Qué harían ustedes si ustedes tuvieran ese poder de ir al pasado y que tuviera poderes sobrenaturales? ¿Ustedes salvarían a Jesús de la muerte? ¿Lo bajarían de la cruz o no lo salvarían? Muchos seguramente dirían, yo sí lo salvaría, yo sí iría al pasado, y si tuviera ese poder yo lo salvaría de la cruz. Y pues resulta de que mal hecho, porque Jesucristo no puede ser salvado de la cruz. Jesucristo debe morir en la cruz, y eso es lo que no entendían todos estos hombres, no entendían ni entendieron jamás, porque Jesucristo no iba a ser salvado para este mundo. Jesucristo es salvado para la vida eterna. Por eso es que Dios permite que Él muera en la cruz para que resucite al tercer día. Y así, de esa manera, se salva a Él para la vida eterna y nos salva a todos nosotros. Según dice, Dios salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios. No esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Eso es. Esos hombres de ese tiempo creían que humillando a Jesús, torturándolo, crucificándolo y matándolo en una cruz, ellos iban a ser vencedores. No entendían el propósito de Dios. Por eso ahorita cuando vayamos a leer el Evangelio, les voy a explicar otra cosita importante que está allí y que nosotros no podemos desecharla. Vamos a leer el Salmo. Salmo 33, 17, 18, 19, 20, 21 y 23. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Y vamos a leer el Evangelio, que es muy bonito. Vamos a leer el Evangelio que en estos momentos es un Evangelio bonito, especial, que nos va a dar una gran enseñanza. Recordemos que ya estamos cerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que estamos ya a puertas de vivir la Semana Mayor, la Semana Santa, y que nosotros la vamos a vivir con toda intensidad. Entonces vamos a leer este Evangelio que seguramente lo vamos a vivir los que estamos muy atentos a la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan 7, 1, 2, 10, 25, 30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su hora. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús,
mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de las tiendas. Oiga, si nosotros nos fuéramos al pasado, pero veas en la película, muchachos, que yo les he recomendado de Juan, van a ver a un Jesucristo escondido, amenazado. Por eso era que él insistía tanto a los que curaba que no le anunciaran a nadie ese milagro. Él les decía: venga, yo lo curé, pero por favor no vaya y le diga nada a nadie. Al leproso le dijo: venga, vaya y presente a los sacerdotes, pero no diga nada, solamente quédese callado. A todos los que él curaba, él les decía: te curé, pero no le diga nada a nadie. Y ellos, como habían sido curados, gritaban antes, por el contrario, ese milagro que habían hecho en ellos. Y por eso Jesucristo ya no podía entrar a las aldeas, a los pueblos, porque resulta de que había una ley que decía que todo el que violara el día sábado debería ser matado. Ese era el castigo, que toda persona que violara la ley del sábado o del sabbat debería ser matado, asesinado. Y por eso Jesucristo, que violaba constantemente la ley del sabbat de Moisés, mantenían todos esos judíos con deseos de matarlo. Y Dios dice acá que él no podía entrar. Entonces, cuando vino a la fiesta de las tiendas, pues todos los discípulos dijeron: pues Señor, nosotros nos vamos de rumba, nos vamos para la fiesta. Pero el Señor no podía ir porque sabían que si lo veían, lo apresaban y podían matarlo. Entonces Jesús se quedó atrás. Vayan ustedes, muchachos, yo me quedo. Pero después él toma la decisión de irse y va a la fiesta de las tiendas, pero él no se aguanta. Se entra al templo a predicar. Y aquí viene un detalle muy especial que nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, muchachos. Muy en cuenta, y ustedes a lo mejor no lo han tenido. Entonces algunos que eran dijeron: no es este. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: no es este el que intentan matar. Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Eso era un rumor en la calle. Lo veían y decían: oiga, este no es el que está condenado a muerte ya y lo quieren apresar, pero ¿por qué está predicando la palabra de Dios? ¿Será que los jefes de la sinagoga se dieron cuenta que este es el Mesías? Y miren lo importante que viene acá. Pero este sabemos de dónde viene. Es el hijo de María y José. Nosotros lo conocemos. Nació en Belén, en Judea. ¿Por qué este señor se hace llamar el Mesías si nosotros sabemos de dónde viene? Mientras que el verdadero Mesías, que los judíos incluso hoy día todavía siguen esperando, ellos creen que ese no lo conocemos. Ese va a aparecer de repente y se va a proclamar a sí mismo el Hijo de Dios, el Mesías. Pero nosotros no sabemos ni de dónde viene, ni para dónde va, ni qué hizo, ni dónde nació, ni nada de esas cosas. Vendrá con gran poder a salvar al mundo. Pero este sí lo conocemos. Nació todo humilde por allá en una cueva, en medio de animales. Pobre, fue desplazado. Hijo de María y de José el carpintero. No, ese no puede ser Jesús. Jesús tiene que venir es con poder y gloria, y a ese sí lo reconoceremos. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, que es el que me envía, a ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Y él me ha enviado. Oiga, si voy a decirles algo para ustedes y para mí.
Si yo hubiera vivido en ese tiempo y Jesucristo, yo siendo judío, y Jesucristo aparece diciéndome estas cosas, no, papá, no, yo estaría tan loco, yo no lo conocería. Otro loquito vino a predicar en el nombre de Dios. Seguramente que yo estaría como uno de esos judíos que lo rechazaban. Pero si este es el hijo de doña María, la que vende arepitas por arriba en la cruz. Y ese no es pues el hijo de José, el que hace banquitas y asienticos y que es tallador de madera y toda la cosa. Todos humildes, de donde acá con esa sabiduría y ese entendimiento. Este no puede ser el hijo de este no puede ser el hijo de Dios. Seguramente que si yo no soy tocado por el Espíritu Santo, yo dudaría de que ese es Dios y de que ese Señor es el Mesías. Ese joven, porque no tenía no 30 años, 33 años, ese joven yo lo conozco. Y si yo no fuera tocado por el Espíritu Santo, yo no lo hubiera reconocido. Eso le pasa hoy día a tantos hermanos separados, protestantes, que habiendo sido tocados por Dios y habiendo pertenecido a la Iglesia Católica, estaban con Cristo, pertenecían a Cristo y Cristo les guiaba. Pero vino un pastor mentiroso, los engañó y ellos, faltos de fe, se salieron de la iglesia de Cristo para ir a pertenecer a una iglesia de demonios, una iglesia que nada tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y el Espíritu Santo que rondaba en ellos, dejó de rondarlo en ellos. Ahora ellos creen tener un espíritu que los guía y los conduce a Cristo. Y resulta que es el mismo Satanás que los ha alejado del mismo Cristo. Porque hay una cosa terrible, y es que Jesucristo no obliga a nadie a permanecer en la iglesia de Él. A nadie. Nadie está obligado a pertenecer a la iglesia de Cristo. Solamente los que creen y guardan la fe en Cristo. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil, muchachos. Porque ustedes, faltos de fe, vino un pastor y se los llevó. ¿Por qué tan rápido se los llevó? Y así está escrito en la Biblia. Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto te hayas salido de la iglesia de Cristo para seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas perversas que llegaron a ustedes a sacarlos de la iglesia de Cristo. Pero si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que nosotros le hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Y vuelvo y lo repito, dice Pablo, si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Jesucristo les enseñó, sea maldito, sea anatema. Y muchos de ustedes les pasó eso. Vino un demonio, les tocó a la puerta, les dijo que venían en el nombre de Dios y les predicaron un evangelio diferente. Ahora ustedes creen estar en la iglesia de Cristo cuando tienen en su doctrina un evangelio diferente. Ya no comulgan, que porque no está Cristo en esa hostia. Ya no se confiesan con un sacerdote, porque es que un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. No bautizan los niños, porque los niños no pueden ser bautizados. La Virgen no es virgen. Ella al dar a luz un hijo ya dejó de ser virgen. Inclusive ella tuvo más hijos con San José, porque cómo se van a aguantar ellos tantos años casados sin tener más hijos. Entonces comenzaron a enseñar un evangelio diferente, una doctrina diferente, y esa doctrina es una doctrina de demonios. Nada tiene que ver con lo que la Iglesia Católica desde sus inicios ha venido enseñando. Jesús escogió a 12, les enseñó, les llevó por el camino durante 3 años y luego los mandó a predicar lo que Él les debía enseñar. Dijo, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer todo esto. Ustedes quizás lo entiendan, quizás no. Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.